empezar, pues, niños, ¿ya? Vamos a darle las buenos días, pues, ¿no? A todos mis queridos alumnos de la sección de quinto grado. Hoy ya estamos ya jueves 18 de noviembre y estamos empezando pues ya nuestra hora de geografía, ¿eh? Vamos a ir pues comentando, mis alumnitos, vamos a ir comentando acerca, ¿no? Del que hemos ya trabajado, pues. Hemos trabajado ya en tu diapositiva, ¿no? Y también hemos explicado, ¿no es cierto? Acerca pues, ¿no es cierto? Hemos quedado, por ejemplo, ¿no? Te comentaba, ¿no? Del ministro del Ambiente, pues, ¿no es cierto? Del Ministerio del Ambiente, cuál es su función, pues, ¿no? Ya sabes que la función de estos señores, de estos ministros, tienen que preocuparse, pues, ¿no es cierto? Por el impacto que está pasando, ¿no es cierto? En todo el mundo, no solamente aquí en el Perú, en América, en todo el mundo. Entonces, todos los presidentes y todos sus ministros, pues, ¿no es cierto? Que les ayudan, que les apoyan, y tienen que darse cuenta de que justamente no, pues no deberíamos estar más contaminando nuestro medio ambiente, suelos, aire, la tierra, todas esas cositas, ¿no? Son plantas más bien, tenemos que sembrar más plantas, niñitos. ¿Cómo le van a Nain? Buenos días. Muy bien. Estamos en la página, a ver, niños, a ver, confirmen, por favor. Estamos en la Estamos en la página. página 301, 301. 300, muy bien. Ministerio del Ambiente, pues, ¿ya? Entonces ahí dice, por ejemplo, hay una ley, la ley 28611, donde eso nos permite, y hay una ley general del medio ambiente en el Perú, pues, ¿ya? Vamos a completar, niñitos, vamos a encuadrar. Entonces, las funciones del Ministerio del Ambiente justamente es el que se encarga de qué cosa, de fomentar, de orientar y de regular justamente, ¿no? El ordenamiento, ¿no es cierto? El ordenamiento de qué cosa, ¿no es cierto? De el ambiente, del territorio, pues, y justamente el Perú, como te comentaba, mis alumnitos, el Perú es uno de los países, digamos, más privilegiados. Es el país donde justamente tenemos diferentes tipos de climas, pues, relieve, ¿no es cierto? Y el Perú justamente es un país megadiverso del planeta, megadiverso del planeta. ¿Por qué? Porque ya te comenté, pues, ¿no es cierto? Porque tiene una diversidad de qué cosas, niños, de ecosistemas, pues, ¿no es cierto? Tenemos una gran cantidad de variedades con respecto a su flora y a su fauna, pues chiquito, ¿no es cierto? De especies y de recursos energéticos, ¿me entiendes? ¿No? De recursos justamente energéticos, pues, que hay acá, ¿no es cierto? Y tierras agropecuarias, ¿no es cierto? Tenemos todo el tiempo, tenemos pues justamente, no, tenemos enormes nevados, ¿no es cierto? Glaciares. Y por eso que todo el tiempo acá no nos falta el agua, pues, chiquitos. ¿Ah? Muy bien, vamos a completar, chiquitos. Dice, en esta ley se reglamentan aspectos relacionados al ambiente, pues, ahí completa, al ambiente, ¿ya? Ahí vas completando, pues, ahí ya. Sí, sí, Esta sí, lo ley, conozco. esta ley se reglamenta aspectos relacionados al ambiente. Ahí completa la palabra ambiente en el Perú, pues. Sí, yo lo tengo copiado. Usted, profesor, había dictado esta palabra ayer. Ah, ya, perfecto. Ya, el principal protagonista de esta ley es el ciudadano, por lo tanto se debe garantizar un ambiente, ¿qué cosa? Saludable, pues. Salud. Ya, muy bien. Un ambiente saludable, ¿ya? Un, Está, un ambiente equilibrado, Equilibrado. muy bien, equilibrado. ¿Y qué más? Claro. Echándolos. Y bueno, también puede ser también apropiado, ¿sí o no? Claro, apropiado también puede ser, apropiado, sí, también. Aprovechado también, sí, también. Las dos palabras son muy, quedan ahí, ¿no es Profesor, cierto? para el desarrollo Aprovechado, de la vida. claro, Profesor, ¿cierto? ¿podría repetir qué ¿Sí? página, profesor? ¿Perdón? ¿Podría repetir qué página? 301, Por favor. 301. 301, Iker, ¿qué le pasó? 301. Entonces, todo, pues justamente, ¿no? Claro, el protagonista somos nosotros, son ustedes, ¿me entiendes? Y las personitas que están, por ejemplo, mis niños, que por ejemplo que se dedican, por ejemplo, no, por ejemplo, a la agricultura, por ejemplo, no, a la ganadería, pues, ¿me entiendes? ¿Por qué eso se aprovechan? Porque justamente la naturaleza nos brinda muchísimos recursos, ¿me entiendes? Entonces nosotros lo vamos a explotar, pues, ¿me entiendes? Si hablamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un recurso, por ejemplo, un recurso mineral, por ejemplo, por ejemplo, nuestro Perú, tenemos, por ejemplo, muchas minerías, pues, ¿ah? Tenemos muchos minerales, tenemos el oro, el cobre, la plata, el cobre, el zinc, imagínate, ¿entiendes? Todos estos minerales, ¿qué hacemos, no? El país, el Estado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que hacerlo? Tiene, pues, justamente, ¿no? Que explotarlo, pues, ¿entiendes? Entonces, la minería
como te comentaba, la minería es una de las actividades más antiguas, y es la actividad donde genera, mueve lo que es en el movimiento económico, pues. El movimiento económico y también genera, pues, trabajo, mis niños, muchísimo trabajo acá en minerías. Es una, digamos, es una actividad donde aquí pues trabajan, imagínate, cantidades de personales, de personal, ¿no es cierto? Desde el, digamos, el personaje que se dedica pues justamente, ¿no? A las labores, digamos, como la clase obrera, por cierto, hasta los altos, ingenieros, pues digamos, mecánicos, de todo, ¿no? ¿Ah? Entonces, imagínate, si no hubiese esto, la minería, imagínate, ¿qué seríamos? Pues, ¿cómo seríamos un país? Seríamos un poquito, sería complicado en nuestra economía, pero gracias a Dios tenemos minerales en cantidades, y mira, y el mineral no se termina, pues. ¿Cuántos años venimos explotando? ¿Ah? Muchísimos años. Y sigue, imagínate. Es un poco, digamos, increíble, pero esa es la realidad, pues, chiquitos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aprovechado para el desarrollo de la vida. A ver, ¿qué ves, así? ¿Qué ves tú en los gráficos, mis niños? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué ves en el primer gráfico? ¿Qué estás viendo? Está limpiando Primero es la limpieza, el segundo es del ser humano cuando come, tiene que comer equilibrado. Y en la Ok. última no tenemos que contaminar el planeta. Muy bien, excelente. ¿Gianfranco? Sí, ¿no? Gianfranco, ¿no? Bueno, Gianfranco, a pesar que está ahí, él está ahí en Está bien, movimiento en el profesor. carro, pero está ahí Buena, pensando. Muy bien, tengo buena idea, profesor, ya, también. dale, dale. La primera imagen es cuando están limpiando, cuando estás sucio, así están limpiando, profesor, ahí dice, están limpiando. Claro, La segunda imagen, ahí está, en el gráfico, ahí está, se está representando sobre la contaminación de la salud. Y ajá, la tercera imagen es para que tú la basura botes a un tacho de basura. claro, sí, por supuesto, ¿cierto? Claro, ahí los gráficos nos dan, pues, mis niños, a entender, nos hace todo reflexionar, pues, y sobre todo tomar conciencia, bueno, ¿cierto? Nosotros mismos. Nosotros tenemos que cuidar, pues, nuestro ambiente. Imagínate, si uno no cuida, ¿quién va a cuidar? Pues es como que tú estás, por ejemplo, estás en tu casa, ¿no es cierto? Tu casa tiene que estar todo limpia, toda muy bonita. ¿Ah? Afuera de tu fronte tiene que estar muy limpio, pues, ¿no es cierto? Decir, pues, al vecino que por favor que no bote, pues, su basurita. ¿Ah? Porque queremos un espacio limpio y saludable, pues. Entonces, ahí también en ese gráfico nos dice, pues, que tenemos que limpiar, tenemos que justamente, ¿no? Que nuestro ambiente, que nuestro planeta, pues, esté, digamos, más fresco, se libere de tanta energía, pues, niños, ¿me entiendes? Entonces, mientras si nuestro planeta se mantiene así, vamos a tener, pues, justamente, digamos, para más años, digamos, todavía, ¿no? Así como estamos ahorita. Pero si no cuidamos, ¿qué nos espera los niños? ¿Qué nos van a esperar? ¿Me entiendes? Claro, y en la segunda, pues, no, por supuesto que ahí nos dice, pues, justamente, si el ambiente está contaminado, por supuesto que nos vamos a enfermar, pues, de todos modos, de todas maneras. ¿Ya? En el Bien. segundo, ¿cómo le va, Edward? ¿Cómo le va? En Bueno, eso. la, en la última, gráfico, vemos ahí, pues, justamente, todo lo que justamente estamos, utilizamos, ¿me entiendes? Hay que echarle, pues, a un lugar donde debe estar, pues, ¿no? Ah, por ejemplo, mira, ahí se ve por ejemplo, se ve un cigarrillo, ¿no es cierto? Claro, pues, eso no debe ser, pues, eso debemos evitar, pues, en lo posible. ¿Por qué? Porque estamos contaminando el medio donde estás, y también eso, como tú sabes que el aire, pues, se lo lleva, entonces contaminamos. Entonces, todos tenemos que ser conscientes y tenemos que tener presente, niños. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué le pasó a mi amigo Edward? ¿Qué le pasó? ¿Algún problema tuvo? No entiendo. No, profesor, como no me dejaba ingresar, Ah, profesor, a la no, clase. pero ¿cómo no te voy a dejar entrar, mi niño? No, profesor, como el link, profesor. Yo vi entrar al link, no quería que ingrese, parece. No, pues yo, ¿cómo no te voy a dejar entrar, mi niño? Ahora todo ya No, lo dejé profesor, ingresar. ¿está en el compendio? Ah, por supuesto, por supuesto. ¿En qué página, profesor? 301, mi niño. La Ya, 301 falta. 301. Muy profesor, bien. ya han completado lo Ya hemos de... completado ya, mi niño, ya hemos completado ya. Sí. Nos vamos en la parte de abajo, donde dice ahí esos tres cuadros, deberes y derechos, objetivos y contaminantes, ¿ya? Muy bien, pero claro, los deberes y derechos que nosotros tenemos, ahí está pues. Todos tenemos el deber y el derecho de, ¿qué? De contribuir
a una gestión, una efectiva gestión ambiental y de proteger a quién, a proteger a quién, al ambiente, pues, al ambiente, ahí completa la palabra ambiente, ¿así es? Ambiente, ok. Pues tenemos el derecho de vivir en un lugar saludable, al igual que las, Plantas y animales. claro, pues, las plantas y animalitos, pues, imagínate. Si tú cuidas una plantita, la planta también, por supuesto, va a desarrollar, va a crecer, al mismo tiempo va a hacer que eso purifique el aire, el oxígeno que está contaminado, que todo lo contaminamos, y también los animalitos, pues. Los animales te van, por ejemplo, ellos van también a tener, digamos, una alimentación saludable, pues, sus pastos, sus gramas, imagínate. Ellos se alimentan de, ¿no es cierto?, de forrajes. Ellos son herbívoros, pues, comen muchas plantas, imagínate, si tú lo contaminas, o todos los contaminamos, imagínate. Ah, pues, pobre animalito. A ver qué dice por acá. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué cosas siembras ahí, pues, niñito? ¿Qué siembras ahí? ¿Qué cosechas? A ver. O sea, profesor, ahí mi papá se echa papaya. Ah, muy bien. A ver si un día me traes una papaya, pues, ¿eh? ¿Qué parte? ¿Parte de sierra, parte norte? No, o sea, profesor, es por mi casa, o Ah, sea, por el tu terreno. casa. Ah, perfecto, muy bien. Pero es donde queda, por donde queda Oasis. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, entonces puede ser que ya esa planta debe estar produciendo, ¿no? Claro, esa planta debe estar produciendo, me supongo. Entonces, a ver, un día me traes una Tengo papaya, gallinas pues. también, profesor. ¿Ah? Gallinas tengo. Ah, muy bien. A ver, un día me traes una gallina, pues. ¿Ah? Muy bien, chiquitos. Vamos, ¿ya? Vamos, vamos. Objetivos. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, no del Ministerio del Ambiente? Claro, el objetivo es de qué cosa? De informar, pues, de informarte ¿no? el trabajo, sobre el estándar, ¿no? De una calidad ambiental, pues, ¿no es cierto? Que mide la concentración de elementos, ¿no? Por supuesto, las sustancias que representan el peligro, ¿para quién? Para Seres los humanos. seres humanos, pues. ¿Me entiendes? Claro, por ejemplo, estos ministerios, este ministro tiene que estar al tanto. Ellos también tienen, por ejemplo, otras personas que le apoyan a él, ¿no es cierto? Y tienen que estar viendo, pues, en qué ciudad, en qué departamento, de repente se contaminó, de repente un río, se contaminó, de repente parte, ¿no es cierto?, de nuestro mar también, se contamina, pues. Entonces ellos tienen que estar en cuidado, digamos, en un estricto control, pues. Por ejemplo, ahora que estamos en este contexto de la pandemia, tienen que estar, pues, ellos, observando, mirando, ¿no es cierto? Sobre todo, dando las indicaciones, pues, que no, pues, no debíamos, dejar echar, por cierto, los desperdicios. No, pues hay mucha gente que va a la playa, mis niños, y lleva, pues, todo, pues, bebidas gaseosas, todo, pues, frutas, ¿no? Sus alimentos descartables, ¿no? Y todo lo dejan ahí, pues, ahí en las orillas de las playas, del mar, pues, imagínate. No, pues, lleva tu bolsa, pues. Lleva tu bolsita porque, imagínate, si no, pues, esto se va a hacer, se va a crear que justamente se desintegren, ¿ah? Los alimentos que dejan ahí, por supuesto que se van a desintegrar, pues, que convierten en bacterias, en ciertos microbios, pues. Entonces, seres humanos, pues. Contaminantes, este indicador, pues, claro, como tú ves ahí, un cigarrillo, por ejemplo, es un contaminante, pues, ¿sí o no? ¿Qué ves ahí abajito? También veo, por ejemplo, como unos ácidos, unos aerosoles también, por ejemplo, claro, pues, son contaminantes. Entonces, los contaminantes, este indicador de la calidad ambiental mide la concentración de sustancias, los parámetros físicos, químicos y biológicos que se encuentran, ¿dónde? En el agua, aire y suelo. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, en el aire o agua, como tú puedas ponerlo, ¿no es cierto? En el aire, en el agua y suelos, pues, ¿ya? Como tú quieras ponerlo, agua o aire y suelo, pues. Entonces, ahí están estos agentes químicos, todos estos parámetros, ¿no es cierto? Todos están en el ambiente, pues. ¿Ah? Como te decía, pues, ¿no? Por ejemplo, de un aerosol, por ejemplo, ¿ah? Esos aerosoles contaminan, son muy perjudiciales, mismo para la capa, por ejemplo, de ozono, lo va deteriorando. Entonces eso no se debe, pues, no se debe eso usar, darle uso, pues, darle otras cosas. Insecticidas también, las insecticidas, esos son también los que son los contaminantes. Pero ¿qué tiene que hacer? Pues no, debería haber otros tipos, pues no, no sé, de insecticidas que no perjudiquen el medio ambiente. Claro, el agricultor tiene que justamente, pues, no emplear esto porque las plantas, hoy día, pues, las plantas desde que ya están naciendo, desde que ya está brotando, digamos, su primer tallito, la primera hojita, ya están los insectos, porque hay insectos, pues, hay insectos que se devoran al cogollito, ¿no es cierto? Ese tallito, la plantita se lo va devorando, ¿ah? A la hojita como que hay por ejemplo, insectos
como que también hay gusanitos, pues, también, por ejemplo. Entonces, mira, niñito, por ejemplo, hay, por ejemplo, mira, hay uno en donde la clase de los vertebrados, mis niños, por ejemplo, los anfibios. ¿Sabes quiénes son los anfibios? Los, los sapos, ¿sí o no? ¿Ah? Los sapitos, pues, ¿no es cierto? Ellos se encargan, por ejemplo, también, mira, por ejemplo, ¿no? De estos gusanitos, pues, ya de eliminarlos, pues, porque ellos, los sapitos también comen también gusanos, insectos, se comen ellos. Entonces, como que una parte también ellos, por ejemplo, hacen un bien, pues, ¿no es cierto? Para que justamente estas plantitas no puedan justamente deteriorarse, pues. Ya al devorarse el tallito, ¿no es cierto? La hojita, ya un poco difícil que ellos puedan desarrollarse más rápido, ¿entiendes? Muy bien, entonces el aire, el agua también, por ejemplo, los aguas te decía, ¿no? De las minerillas, del relave, por ejemplo, de las personas que viven a orillas de las riberas de los ríos. ¿Ah? Hay mucha gente que vive pues a la orilla de los ríos y estas personitas, ¿qué hacen? ¿Ah? Todos sus desperdicios, todo lo que a veces hasta que, no sé, ya de usted ser ya tiene a qué me refiero, ¿no? Todo eso, también ellos, imagínate, le echan ahí a los ríos, bueno, imagínate. Entonces, todo ese residuo sólido, todo ese residuo que ya a ellos, que uno no sirve, echan a los ríos y esos ríos se contaminan, pues, imagínate. El agua que ya va a recorrer, va a ir contaminado, pueden tomar, imagínate, pues los animalitos, las aves, las agüitas, se pueden intoxicar también, y también el ser humano también, por supuesto. Las tierras también, los suelos también se contaminan, ¿me entiendes? Pero los abonos, pues, muchos abonos, nitrato, por ejemplo, la urea, ¿no? Todos tienen componentes químicos, van desgastando los suelos, ¿me entiendes? Entonces, deberíamos usar, se dice, pues, dicen que deberíamos usar, ¿qué cosa? Usar, pues, justamente el abono natural, pues, ¿no es cierto? El abono natural, pues, ¿no es cierto? El abono, de los animalitos, pues, los animales, así como antes usaban los incas, se traían toneladas de los guanos de las islas, las guaneras, veo que están ahí en las orillas de las playas, de los mares, ahí pues se traían toneladas, ¿no? Quintales ¿no? de este guano, pues, le llevaban a las tierras, y también, por ejemplo, no te comentaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El guano, de estas guanos de acá, ¿no? De Chincha, por ejemplo, Pisco, todo esto, ¿a dónde se iban? Se iban allá, pues, a Europa, ¿ah? Allá se iban, ¿por qué? Porque eran uno de los, dice, uno de los abonos donde era súper, digamos, mucho mejor que el de ellos, pues. ¿Ah? Después viene, ¿qué cosa? Viene justamente, ¿no? El salite, pues. Las tiras saliteras, ¿me entiendes? Muy bien, chicos, nos vamos a la página 302, ¿no? ¿Sí? 302, mis niños. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Todo bien? Muy bien. Dice, ¿sabías que, también te comentamos, ¿sabías que el Ministerio del Ambiente del Perú es un ministerial que fue creado en el año 2008 mediante un decreto legislativo 1013, pues, ¿ya? Mediante un decreto legislativo que da este gobierno, ¿ya? Se crea el primer Ministerio del Ambiente, donde su función es el ser el rector, ser el ente más importante todo este ambiente, ¿no es cierto? Con la función de qué cosa? De diseñar, pues. Él va a diseñar, va a establecer, va a ejecutar, va a supervisar toda la política nacional del sector ambiental. ¿Ah? Mira el trabajo que tiene que hacer él. Entonces no es pues justamente no que le den a él un cargo y se siente pues ahí, ¿no? Y no haga nada, pues. No, pues entonces ¿para qué? Imagínate, ¿para qué es un ministro? El actual ministro ambiental, claro, ese fue en el año 2008, ¿no es cierto? Fue Manuel Pulgar Vidal, pues, ¿me entiendes? En este año, cuando se crea justamente no este actual ministro del Ambiente, fue Manuel Pulgar Vidal. ¿Ah? Manuel. Claro, Manuel Pulgar Vidal, se crea ahí el Eminel, ¿ya? No pongas todavía ahí, estoy yo comentando, ¿ah? Todavía no pongas ahí, no, todavía no pongas, pues, todavía no. En este momento todavía, por ejemplo, en cada gobierno, mis niños, en cada gobierno, pues, justamente hay un ministro del ambiente, en cada periodo, en cada estos de gobiernos, ¿no? Por ejemplo, estamos hoy en el gobierno, por ejemplo, ¿no? ¿No? Del señor, ¿cómo se llama este presidente? Hasta ya me olvidé, del presidente actual, Castillo, ¿no? Entonces él también, por ejemplo, ¿no? Él ha creado su ministro de Ambiente, pues, donde él se va a encargar, ¿no es cierto?, de supervisar
de dirigir, ¿no? De dirigir todo lo que pueda pasar, pues, ¿no es cierto? Todo lo que pueda pasar, ¿no es cierto? En el ambiente, estar al cuidado, pues. ¿Ah? Ahora vamos a ver el ministro actual de este gobierno, pues, ¿entiendes? Así como, por ejemplo, en el gobierno de Alan García, que él justamente crea su gobierno, su ministro del Ambiente fue Manuel Prugal Vidal. El actual ministro, ministros, el actual ministro del Ambiente, ¿quién es? Es Rubén Ramírez Mateo. Muy bien, chiquito, muy bien. Entonces, ese es el actual ministro del Ambiente. Entonces, él es el responsable. Él es el que está en todo momento, está al tanto y tiene que estar pues, justamente supervisando, pues, no va a estar ahí, más ahí, no en su sentado, que digamos, ¿no es cierto? Tiene que estar supervisando, viendo, observando todo lo que puede pasar y lo que no pueda pasar. Y lo que está sí, algo está yendo mal, tiene que pues, justamente no tratar pues, de darle una solución lo más posible. Entonces, el actual es Rubén Ramírez Mateo. ¿Niños? Muy bien, vamos a... En la parte de abajito, mi niño dice, hay actividad, dice, observa el cuadro y colorea los círculos según corresponda. ¿Ya? Vamos a colorear los recuadros, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, el metal. El metal son, dice, reaprovechables, por supuesto. Los metales son reaprovechables. ¿En qué manera, mis niños? Por ejemplo, los fierros, por decir, los fierros, todas esas ya que a veces ya no nos sirven, por ejemplo, lo llevan, por ejemplo, ¿no? Al reciclaje, pues. ¿Qué hacen con esos fierros, por ejemplo, de esos carros antiguos, ya que ya tienen muchísimos años y ya pues están ahí que falla el motor, porque ya el motor la han reparado más de 5, 6, 8 veces, imagínate, hay carros que tienen ya casi, ya pues digamos en uso ya 30, 40, 50 años, imagínate. Y esos carros ya pues ya no son aptos para que puedan trabajar, no puedan, para que estén, ¿no es cierto?, circulando, pues. ¿Por qué? Porque tú no te das cuenta que estos carros antiguos, qué es lo que ellos van a expulsar? Expulsan un humo negro, pues. ¿No te das cuenta tú? Vas a Lima, al centro de Lima, vas por acá, ves un carro que ya muy antiguo y como que ahí parece ya no sé qué cosa, sobre todo el ruido, ¿ah? El ruido y ese humo que va a eliminar, pues, ¿no es cierto? Un humo que elimina, es un humo negro, tóxico. Entonces esos carros ya no, pues. Los carros ya deben estar ya no deben estar porque están contaminando el ambiente. ¿Entiendes? Entonces todos esos carros que ya están antiguos, los llevan al reciclaje, pues, ¿me entiendes? ¿Qué hacen con esos fierros? A esos fierros entran a unas calderas, ¿ya? A unos hornos a muchas temperaturas, por supuesto, unas temperaturas que llegan a 100 a 2000 grados, imagínate. Entonces ese fierro totalmente lo derrite, pues, ¿me entiendes? Lo va a derritir y va a quedar trabajado en otro material y de eso van a darle utilidad, pues, así como los plásticos también, pues. ¿No ves tú que tanta gente por ahí, tantas personitas se encargan de reciclar, están buscando por ahí, no sé, por las calles, por ahí, ¿no? Buscando plástico, cartón, papel, todo eso, ¿me entiendes? Todo eso, pues, entonces, nuevamente estos plásticos también igual, entran a unas máquinas, esas máquinas los trituran, ¿no? Los trituran, los vuelven en partículas más pequeñas y luego van a unos hornos, ¿ah? A unos hornos y queda pues justamente convertido nuevamente en otra, digamos, material, ¿ah? Ese material nuevamente sirve para hacer otros tipos de cosas, ¿ah? Así como los plásticos, así como los fierros, todos metales, todos esos van al reciclaje pequeñitos, ¿ah? Y es un aporte justamente no para el medio ambiente, pues, ¿entiendes? Muy bien, entonces ahí pues nos dice que justamente el material es un material reaprovechable. Los metales se reaprovechan, ¿sí o no? El vidrio también, pues, todos esos vidrios que a veces se rompen, ¿no es cierto? Por ejemplo, las embotelladoras, en esas embotelladoras se rompen cantidad de vidrios. ¿Por qué? Porque están ahí, pues, ¿no? Están embotellando el líquido, las aguas, las gaseosas, y a veces chocan, pues, porque todas las botellas salen así en fila, salen así, unas cadenas que lo jalan. Y al momento, pues, de estar embotellando, ahí se choca muy fuerte, se rompen, pues. Y esos vidrios recogen nuevamente, ¿no es cierto? En unos recipientes y luego los llevan pues nuevamente a otras fábricas para que nuevamente saquen otro tipo de vidrio, pues. ¿Ah? Ya el papel también, pues te comenté el papel, el cartón también, el plástico.
El orgánico también, por ejemplo, ¿no? Los generales no, pues, no son reprovechables. Los reprovechables son de negro, pues, ¿ya? Los peligrosos también tanto son reprovechables como también no son reaprovechables, niñitos, ¿ya? Entonces, metal, dice el metal amarillo, pues. ¿Qué será el metal, por ejemplo? A ver, metal, por ejemplo, digamos, un metal, eh, un celular, por ejemplo. Celular, pues, ¿no es cierto? Esos son metales, ¿ya? Plásticos vas a pintar, pues, de amarillo. Bueno, eso lo vas a pintar, niño, en tu casita, porque si no, no vamos a demorar muchísimo, ¿ya? Eso lo vas a demorar tú en tu casita, lo vas a pintar, ¿ya? Y luego me vas a enviar para poder, pues, tomar tu nota, pues, niño, ¿eh? Muy bien, ahí tenemos, pasamos a la página 303, ¿no, chicos? 303, ¿sí? ¿Sí es? Muy bien, 303, pues. Ya, en la 303, ahí ya hemos explicado también acerca de los patrimonios, ¿cierto? Los patrimonios que protegen, pues, estos patrimonios, ¿quién nos protege? Los protege el Estado, pues, ¿ya? El Estado. Patrimonios son todos, digamos, un patrimonio, por ejemplo, es un legado, Nito, no te olvides, es un legado que nos han dejado ¿quién? Nuestros antepasados, nuestros hombres antiguos, por ejemplo. Por ejemplo, un patrimonio, por ejemplo, ya, vamos a ver un patrimonio de la cultura, por ejemplo, a ver, de la cultura mochica, los chimúes, pues, ¿ah? Los chimúes, por ejemplo, la ciudadela de Chanchán, pues, ¿ves? Es un patrimonio. El Estado lo cuida, lo protege. ¿Para qué lo cuida? ¿Para qué lo protege? Para que las nuevas generaciones también, pues, ellos puedan también, puedan aprovechar y puedan ver también, ¿no? Un plan de estudio, pues, qué es lo que hicieron los antepasados. A ver, por ejemplo, el templo Chavín de Guanta también, por ejemplo, que hasta ahora existe, ¿no? Hay dos templos, el templo Chavín de Guanta del antiguo y el otro, un actual que hicieron, no chavinés. También eso los protege, pues, ¿ah? Las huancas, por ejemplo, esas huancas, hoy en día los protegen, antes no los protegían. Estaban ahí, bueno, ahí no había protección. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacía por ejemplo, las personas que hacían con estas huacas? Excavaban, pues, iban a excavar y encontraban ahí cerámica, encontraban, por ejemplo, tinajas, tazones. Mira, acá, por ejemplo, no por Lambayeque, por ahí por Chiclayo, por ahí se desarrolló una cultura mochica, pues. Entonces, bueno, en el otro dicen los huacos, los huaqueros que decían que iban a hacer, excavaban, ¿no es cierto?, en esas huacas y sacaban, encontraban, pues ahí cerámica, ¿entiendes? Que hoy en día los cuida, pues. Entonces, el patrimonio es un legado que nos han dejado nuestros antepasados y tenemos que cuidarlo y protegerlo para las nuevas generaciones, para que ellos también puedan aprovechar, Benito, ¿entiendes? Muy bien. Es un legado. También hay, por ejemplo, hay naturales después. ¿Ah? Hay una naturaleza, por ejemplo. Entonces, los patrimonios tan natural y cultural, que también ya te he explicado, ¿cierto? En los naturales están, por ejemplo, las reservas de la biosfera, tal los monumentos naturales, están los recursos nacionales, como los parques también, por ejemplo. ¿Ah? En los culturales están intangibles y los tangibles, pues, ¿no es cierto? En los tangibles muebles que se pueden trasladar, como por ejemplo los libros, los manuscritos, todo, pues los documentos que nos dejaron los antepasados. Ahí hablamos, por ejemplo, de las fuentes escritas, las fuentes materiales, por ejemplo, ¿eh? Colecciones, grabaciones. Y cuando hablamos de un inmueble no se puede trasladar. Un inmueble, un patrimonio, ¿ya? Inmueble, patrimonio, no se pueden esos trasladar ni llevar a otro sitio. ¿Por qué? Porque hablamos de restos arqueológicos como huacas, hablamos, por ejemplo, ¿no? De esculturas, por ejemplo, ¿no? Colecciones científicas, zonas típicas, por ejemplo, ¿bien? Y un intangible es lo que es las tradiciones, por ejemplo, ¿ya? Tradiciones, la lengua, por ejemplo, ¿no? Los mitos, la música, pues chiquitos, ¿ya? También te comentaba, pues, ¿no? También te comentaba, ¿no? Que en el Perú, por ejemplo, ¿no? En el Perú dice, muestra el mundo 12 lugares conocidos, según la UNESCO, ¿eh? Según la UNESCO, reconoció, pues, justamente 12 lugares acá en nuestro Perú como patrimonio de la humanidad, 8, de la humanidad, perdón.
8 culturales, 2 naturales y 2 mixtos. ¿Ah? ¿Por qué? Por su valioso legado, pues, ¿entiendes? Un legado cultural y la biodiversidad. Tú sabes que acá en Perú, en nuestro país tiene, pues, imagínate, una gran cantidad, ¿no es cierto?, de lo que es esto, en nuestra selva, por ejemplo. ¿Mm? ¿Qué más? También existe una gran variedad de manifestaciones, por supuesto, como por ejemplo culturales, como las danzas, por ejemplo, las danzas típicas, las marineras, por ejemplo, del norte. ¿Ah? En la sierra, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, el pasacayo, ¿cierto? Y otras más danzas. La música, las peregrinaciones, también, por ejemplo, acá en el Perú somos muy creyentes, pues somos muy católicos, muy devotos. El arte textil también, por ejemplo, y otras expresiones tradicionales como las cuales dice, se forman parte de la relación del patrimonio cultural, ¿ya?, de la humanidad, que es la UNESCO, y una flora como programa especial. Por ejemplo, está el Capañán que está, por ejemplo, en el departamento del Cusco, el Machu Picchu también, por ejemplo, ¿no? El Huascarán también, por ejemplo, ¿ah? Acá en Huascarán, pues en el departamento de Ancash. Chanchan, pues, mira, Chanchan también, una ciudad más grande, ¿no es cierto?, en el tiempo de las culturas pre-incas, pues. La ciudad sagrada de Caral también, esa es la ciudad más antigua, es una de las primeras ciudades que fue justamente edificada acá, está cerca acá al Líbano, niñito. Supe y el centro histórico de Arequipa, pues, ¿ya? Esos son los lugares, digamos, donde fueron, pues, ¿no?, catalogados como uno de los, por su legado histórico, cultural, mis niños, ¿no? Responde, dice las siguientes preguntas, niñitos. Vamos a ver, ¿cómo vamos? ¿Quién realiza el reconocimiento como patrimonio de la humanidad? ¿Quién lo reconoce? ¿Quién lo va, pues, a catalogar como uno de los mejores parques nacionales de la reserva, por ejemplo? A ver, ¿quién? ¿Qué organismo, niños? ¿Cómo se llama este organismo? Te comentaba hace un momento. A ver, ¿cómo se llama? ¿Mm? ¿Quién realiza el reconocimiento, dice, como patrimonio de la humanidad? ¿Quién, mi niño? Ay, no te olvides, pues. Es la UNESCO. La UNESCO. ¿Ya? La UNESCO. ¿Qué es la UNESCO? La UNESCO está algo abreviado, pues. Es la Organización de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, para la educación y la ciencia y la cultura, pues. Por eso se dice la UNESCO, ¿ya? Organización de las Naciones Unidas para la educación, para la ciencia y la cultura, pues. Eso es lo que va a significar. UNESCO, entonces, UNESCO es el organismo donde ellos se encargan, pues, justamente, ¿no?, digamos, de impulsar o dar el nombre, ¿no?, a estos lugares que son apropiados, ¿no es cierto? Y estos lugares, tú sabes que son, pues, son de estudios, son de visita, bueno, son recreación también, pues, ¿no? Para que vayan a hacer ahí en esos lugares. Vamos con la número 2. ¿Qué patrimonio del Perú son reconocidos por la UNESCO? A ver, ¿qué patrimonios son reconocidos por la UNESCO? Ahí está en tu compendio que estaba hace un momento. A ver, uno de los lugares, por ejemplo, es el Capañán. El Capañán. Ahí está en tu libro, hijito. Ahí está, mira cómo se escribe Capañán. La ciudad de Cusco. Claro, pues, la ciudad del Cusco. Machu San Picchu Miguel, también. ciudad sagrada de Claro, Caral. Machu Picchu, por Sí, ejemplo, pues, el histórico de Huascarán, está Chanchan, y la ciudad más antigua, digamos, ¿cierto? Porque fue una de las ciudades donde acá se inicia, fue una de las, se inician las primeras civilizaciones, ¿ya? En la ciudad de Caral, niñitos. A ver, ¿cómo estamos con el tiempo, niños? Ya creo que ya se nos está terminando el tiempo, y así Sí, que, profesor. sí, mis niños, y ya, pues hay que dejarlo también a Gianfranco Julca, pero creo que ya llegó, creo que llegó a su lugar, a su sitio. A ver, ¿por dónde estás, Gianfranco Julca? A ver si me comentas. Sí, profesor, estoy en la plaza. Ah, muy bien. Tómate fotos pues, por ahí, ¿no? Tómate las fotos por ahí, lo que puedas, pues, ¿no? Pero lo estoy escuchando. Muy Sí, bien. profesor. Muy bien, entonces ya me despido, mis niños. Me despido de todos ustedes, que tengan pues un día excelente. Con todos ustedes y Profesor. cuídense mucho. Así que diviértete mucho, Gianfranco, ahí en tu paseíto. ¿Eh? ¿Ah? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, diviértete mucho y Cuídate, que todo Gianfranco. sea tranquilidad, chiquitos. Así que me despido, niños. Me despido ya. Hasta el día de mañana, chicos. Chao, chicos, nos vemos. Ya, profesor, Chao, chicos, nos cuídate. vemos.